Era el tipo de calor que derrite el aire. Una brutal tarde de verano en un camino agrietado y olvidado a las afueras de Rosefield. Richard Alden, un nombre que alguna vez significó poder y prestigio. Ahora estaba solo junto a su lujoso sub averiado, con la llanta trasera hecha trizas. El sudor le corría por las sienes, su traje de seda se le pegaba a la piel, su caro teléfono parpadeaba sin señal, y no había un alma a la vista que se preocupara por detenerse. Qué irónico pensó, todo el dinero del mundo y aún así, completamente impotente. Justo cuando el peso de la desesperanza lo aplastaba, apareció una figura. Un adolescente, tal vez de 16 años, caminando por el costado del camino con una sudadera roja descolorida y zapatillas desgastadas, el polvo arremolinándose a sus pies. A Richard se le revolvió el estómago. Viejos y feos prejuicios afloraron sin permiso, miedo, desconfianza. Pero el chico solo sonrió y dijo, ¿necesita ayuda, señor? Sin agenda, sin juicios, solo amabilidad, ofrecida bajo el sol ardiente. Malik se agachó sin dudarlo. Con manos fuertes y capaces, cambió la llanta en minutos, trabajando con esa clase de destreza que no se aprende en los libros. Richard le ofreció dinero, un grueso fajo de billetes de 20, como siempre había solucionado sus problemas. Pero Malik negó con la cabeza y sonrió. Ayudamos porque es lo correcto, dijo, lanzando la llave al maletero como si no fuera nada. Y así, simplemente se dio la vuelta y se alejó. El polvo se elevaba bajo el sol dorado, dejando a Richard allí parado, con el dinero inútil en la mano y algo abriéndose en su pecho. Esa noche, en una mansión donde los techos rozaban las estrellas y la nevera estaba llena de comidas que no había cocinado, Richard no pudo dormir. La voz de Malik resonaba en su mente. Porque es lo correcto. Pensó en lo rápido que juzgaba, en lo pequeño que se había vuelto su mundo, escondido tras portones y cristales. Se dio cuenta de que con todos sus miles de millones, jamás había sido realmente rico en lo que importa. A la mañana siguiente, impulsado por algo que no podía nombrar, Richard cruzó la línea invisible que siempre había fingido que no existía. Manejó hacia los Heights, el barrio de Malik. Las calles estaban agrietadas. La pintura se descascaraba de las fachadas. Ojos lo observaban con cautela desde porches y ventanas. Preguntó por el chico de la sudadera roja. Los rostros se suavizaron. Alguien lo señaló hacia una pequeña casa azul con el porche hundido. En el porche estaba una mujer, fuerte, orgullosa, secándose las manos con un trapo de cocina. Danielle Thompson, la madre de Malik. Richard se presentó torpe e inseguro. Estaba acostumbrado a dominar salas de juntas, no escalones de entrada. Danielle escuchó. Lo estudió, realmente lo estudió, de una manera en que pocos lo habían hecho. Luego sonrió un poco y dijo, el cambio real ocurre cuando eliges ver, no solo mirar. Detrás de ella, dos niños más pequeños jugaban en la tierra, sus risas subiendo como música en el aire de la tarde. Y junto a ella estaba Malik, el mismo chico sereno y amable del camino, sin amargura en los ojos, solo paciencia. Ese día Richard no entregó dinero. En su lugar, escuchó. Aprendió sobre las canchas de baloncesto rotas, las escuelas sin fondos, el centro comunitario que había cerrado el año anterior por falta de donaciones. E hizo una promesa, no solo donar, sino invertir, estar presente. En pocos meses, las luces del nuevo centro comunitario Malik Thompson brillaban hasta entrada la noche. Los niños llenaban las canchas, las aulas volvían a llenarse de risas. Malik, que antes era solo un rostro en un camino polvoriento, se convirtió en un líder, dirigiendo programas extracurriculares y tutorías para los más pequeños. Y Richard encontró algo que no sentía en décadas: propósito. Pero el cambio no siempre fue fácil. Una tarde Richard encontró a Malik sentado solo en la cancha agrietada.
un balón de baloncesto a su lado, conteniendo las lágrimas. Algunos compañeros lo habían insultado, lo llamaron caso de caridad en su cara. Richard se sentó junto a él, en silencio por largo rato, hasta que finalmente dijo: No le debes a nadie una explicación sobre de dónde vienes. Perteneces donde decidas estar. Fue una lección que el propio Richard aún estaba aprendiendo, cada día. El día de la graduación de secundaria de Malik, el gimnasio rebosaba de familias orgullosas. Malik se paró en el podio, valedictorian, su voz firme, sus ojos brillando. Habló de la bondad, de ser visto, de puentes construidos a partir de caminos rotos. Cuando cruzó la mirada con Richard en la primera fila, ambos supieron que aquel día junto al camino no solo había cambiado una llanta, había cambiado dos vidas para siempre. Años después, mientras Richard yacía en una habitación de hospicio iluminada por el sol, ya demasiado débil para hablar, fue Malik quien sostuvo su mano, no como caridad, no por obligación, sino como familia. Cuando el último aliento abandonó el cuerpo de Richard, una lágrima cayó por la mejilla de Malik. Pero no era solo tristeza, era gratitud, por una vida transformada por la bondad, y por un hombre lo suficientemente valiente como para desaprender todo lo que creía saber. En un mundo donde los prejuicios aún levantan muros, recuerda, un acto de bondad puede atravesarlo todo. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, compártela y suscríbete. Y cuéntanos en los comentarios, ¿quién ha sido el Malik en tu vida? Porque a veces, salvar una vida no se ve como un acto heroico, se ve como simplemente estar presente.